proveedores basada en análisis dimensional. Eso es un estudio hecho a empresas colombianas. Lo que el artículo nos quiere pues como mostrar, o de lo que trata el artículo, es de cómo se debe llevar a cabo una buena selección de proveedores. Es decir, que son muchos factores que debemos tener en cuenta sin descuidar los otros, para que eso termine en una reducción de costos para la empresa. Entonces, lo primero que vamos a ver es el impacto de la gestión de compras. ¿Qué pasa con la gestión de compras? Según lo que nos dice el artículo, es que para fabricar nuestro producto requerimos de pues lo que le tenemos que comprar a los proveedores. El artículo nos dice que de 100 pesos el 70%, o sea, 70 pesos se nos va a ir solamente en lo que requerimos para poder hacer nuestro producto, es decir, lo que le compramos a los proveedores. Entonces, si lo que buscamos es reducir ese costo lo más que se pueda, o sea, bajar ese 70% a que sea menos, ¿cierto? Pero no podemos descuidar otras cosas, porque si no eso, en vez de salirnos, digamos, entre comillas, más barato, por el contrario, antes nos va a generar más costos o más gastos a futuro. Entonces tenemos es que ir como haciendo una balanza entre el precio y la calidad principalmente, porque como el costo lo queremos minimizar, no podemos descuidar ni la calidad ni la confiabilidad. Entonces por eso vamos a pasar a esta segunda partecita, que es la clasificación de atributos. ¿Qué nos dice la clasificación de atributos? Bueno, la clasificación de atributos, el artículo la divide en dos ramas o en dos maneras, que son las variables cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas nos dice que debemos tener en cuenta todo lo que se puede medir con números y en dinero. Entonces, lo primero que tenemos es el costo, es decir, que debemos mirar que este precio sea lo mínimo, que es lo que estamos diciendo desde el inicio, que buscamos rebajar. Pero no podemos descuidar la calidad, es decir, tenemos que buscar que ese porcentaje de defectos que puede traer ese material o ese producto sea el menor posible. O sea, también queremos que ese número sea muy bajito. Pero por último tenemos la confiabilidad. O sea, que esto, lo que nos dice el artículo, es cuánto tiempo dura esa pieza en funcionamiento óptimo antes de fallar. Y esto, a diferencia del costo y la calidad que la queremos bajita, esto sí lo queremos lo más alto posible. O sea, a diferencia de que la calidad queremos que ese porcentaje de defectos sea muy bajito, aquí la confiabilidad queremos que dure lo más que se pueda antes de que se presente algún problema, ¿cierto? Y después tenemos las variables cualitativas. ¿Qué nos dicen las variables cualitativas? Que eso no es algo tanto como el números, sino que es más como de esa eh, como del juicio, la experiencia pues que ya uno va a tener para mirar la empresa no tanto como en algo monetario, sino como investigar al proveedor como tal. Entonces, por ejemplo, nos dice que debemos tener muy en cuenta los servicios postventa. ¿Qué son los servicios postventa? O sea, qué tan rápido ese proveedor nos va a responder a nosotros si algo sale mal, perdón, o si necesitamos un pedido muy urgente, qué tanto nos va a dar como esa prioridad o qué tanto nos va a atender un problema de calidad. Pero también nos dice que tenemos que tener en cuenta la administración y la organización. O sea, tenemos que fijarnos en qué tan ordenado es ese proveedor, si tiene una buena reputación, si tiene algún método de innovación constante o si siempre está como en lo mismo, lo que nos lleva como a la tecnología, que es qué tan modernas son esas máquinas que usa, que no vaya a decirnos un día, no, es que mira, tuve un problema, la máquina se averió o todo el tiempo está teniendo retrasos, es que la maquinaria es vieja, es inestable. Entonces, estas dos cosas van directamente relacionadas a lo que iniciábamos ahorita, que era el impacto de la gestión de compras. Tenemos que analizar muy bien estas dos variables porque es la que prácticamente nos va a dar el resultado de si estamos eligiendo un buen proveedor o si por el contrario estamos teniendo el riesgo de fallas y tener que responder nosotros por garantías, que es donde nos lleva directamente a ese tercer ítem. ¿Y qué nos dice? Que debemos hacer un análisis de costos para evitar fallas y tener que responder por garantías, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si compramos algo mal o si tenemos un error con ese proveedor? Que eso es un golpe directamente al bolsillo de nosotros. Porque si compramos una cantidad muy grande y eso no nos dimos cuenta de la falla y salió al mercado así,
después vamos a tener que responder de bolsillo de la empresa otra vez por todas esas garantías y responder por todo ese producto, lo que ya vimos que en vez de ayudarnos, antes nos va a perjudicar. Y el otro problema es que si compramos muchísimo y no llegamos a un acuerdo con el proveedor o no es un acuerdo favorable, igualmente vamos a terminar perdiendo nosotros mucho tiempo y dinero volviendo a buscar otro proveedor o esperando a que salga otra vez un material en buen estado o ese producto que requerimos con un nuevo lote en buen estado. Entonces, eso es un impacto directo al estado financiero de la empresa, porque esas son decisiones que van a afectar no solamente, como les digo, el dinero, sino también cómo nos van a ver a nosotros como empresa, que también va a ver el público, esa persona a la que esa empresa, perdón, a la que se le está comprando un servicio o el producto, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta al momento de buscar un proveedor. ¿Y por qué es tan importante? Porque es que eso se traduce ya en dinero, en reputación, en lo que nos va a beneficiar o por el contrario a perjudicar en la empresa. Y por último tenemos la eficiencia operativa. ¿Qué nos dice? Que si bien es importante todo este proceso, claro, eso se puede hacer con un software, por ejemplo, un software que haga ese análisis, pero lo que nos dice el artículo es que es muy bueno hacerlo, digamos, en algo que ellos llaman el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Es donde entra, digamos, el analista de costos. ¿Por qué? Porque si contratar un software, aparte de que es la licencia, es el costo del software, comprar, digamos, un programa que haga ese análisis y que además tendría que contratar entonces un experto externo para que dé como el manejo al software, no sabemos o tendríamos que tener un estudio extra para que el analista sea alguien que conozca ese nicho también y que no vaya a dar un modelo equivocado de una respuesta errónea, que sería pues digamos como un costo extra, ¿cierto? Sería más dinero que sacar de subcontrataciones, sino que lo bueno es que se puede hacer incluso desde Excel. No hay que comprar un programa caro, sino que es mucho más sencillo, digamos, eliminar esa necesidad de pagarle a un consultor externo y al ser algo fácil de aplicar, pues se pierde menos tiempo en reuniones y cálculos complejos, lo que termina, además de estar buscando todo esto más eficiente y más económico, digamos por así decirlo, o ahorrando costos, también aquí en esa eficiencia operativa vamos a terminar generando pues un costo más bajo dentro de lo que se mueve pues como en toda esta selección de proveedores. Entonces creo que con eso haya logrado abarcar pues como lo más importante del artículo, lo que nos quería decir el artículo. Me parece súper importante entender cómo funciona la selección de un proveedor, porque es tiempo, es dinero, es eficiencia, o sea, es una cantidad de cosas y más pues como me pareció muy importante a mí porque pues estudiando algo de análisis de costos precisamente y presupuestos es algo que deberíamos entender y empezar a empaparnos pues como de estos temas con tiempo, por así decirlo, y para como empezar como así, como a preparar la mente, como todas esas cosas que uno debe tener en cuenta que son súper importantes. Muchas gracias.